¿Sabías que dos de las personas más responsables de condenar a Jesús eran considerados hombres santos, líderes religiosos respetados y autoridades espirituales en Israel? Imagínense esto: hombres que pasaban sus días en rituales sagrados, estudiando las Escrituras y dirigiendo oraciones solemnes, siendo los mismos hombres que, en las sombras del amanecer, planearon el juicio más injusto de la historia humana. Sus nombres eran Anás y Caifás, sumos sacerdotes, guardianes del templo, figuras de respeto y poder ante el pueblo. Pero detrás de las vestiduras sacerdotales había ambición, orgullo y un miedo intenso a perder el control religioso bajo la influencia de Jesucristo. Lo que pocos saben y lo que descubrirás en este video es cómo el castigo de Dios se manifestó con fuerza sobre estos dos hombres y su linaje después de la crucifixión del Hijo de Dios. Comprenderás lo que la historia revela sobre el desarrollo de la traición espiritual que tuvo lugar en esa corte oscura, apresurada y corrupta. Si amas a Dios, suscríbete al canal y dale like a este video. Ahora relájate, sube el volumen y escucha cada detalle que he preparado con amor para ti. Pero primero debemos entender quiénes eran estos dos hombres que condenaron al justo. Anás fue sumo sacerdote antes de Caifás. Era el suegro de Caifás, e incluso después de su mandato mantuvo una gran influencia sobre el Sanedrín, la corte judía. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 13, revela que Jesús fue llevado primeramente a Anás, incluso antes de ser juzgado por Caifás. Y llevaron primeramente a Jesús, a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era sumo sacerdote aquel año. Esto demuestra que, aunque oficialmente Caifás era el sumo sacerdote, Anás todavía ejercía el control detrás de escena. Su nombre aún resuena como autoridad entre los líderes religiosos. Era como un cerebro oscuro que movía las piezas de un juicio ilegal. Caifás, a su vez, era lo que hoy llamaríamos una figura política dentro de la religión. Sabía cómo manipular el sistema, sabía qué decir y cómo conservar el favor de Roma, siempre y cuando el pueblo no se rebelara. Fue él quien declaró fríamente que era mejor que un hombre muriera por el pueblo antes que pereciera toda la nación. Está escrito en Juan, capítulo 11, versículo 50. No entienden nada, ni consideran que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. A primera vista, parece una frase de noble sacrificio, pero era un plan malvado de asesinato legalizado, y el objetivo era Jesús. ¿Te has parado alguna vez a pensar cómo el juicio a Jesús fue planeado apresuradamente, sin respeto a las leyes judías y llevado a cabo al amanecer para evitar la resistencia popular? Según estudiosos como Alfred Edersheim, uno de los mayores expertos en la cultura judía en la época de Jesús, el juicio de Cristo violó múltiples normas de la ley judía. Entre ellos, ningún juicio podría celebrarse durante la noche. Ningún acusado podrá ser condenado el mismo día del juicio. Los falsos testigos fueron motivo de absolución inmediata, y sin embargo Jesús fue juzgado, condenado y golpeado antes de que saliera el sol. El Sanedrín se reunió no para buscar la verdad, sino para confirmar una sentencia ya decidida. ¿Puedes sentir su peso? Los guardianes de la verdad se han convertido en cómplices de la mentira. Los representantes de la justicia se han convertido en agentes de la injusticia. ¿Y qué hace Dios ante tal traición espiritual? La Biblia nos muestra que el juicio de Dios es justo, aunque muchas veces se demora ante los ojos humanos. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 31, afirma: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo que pasó con Anás,
Caifás y toda la estructura corrupta del templo después de la muerte de Jesús es algo que muchos ignoran, pero que revela el poder del juicio divino. ¿Has oído lo que pasó con el templo de Jerusalén en el año 70, exactamente 40 años después de la crucifixión de Jesús? El general romano Tito invadió Jerusalén y destruyó el templo hasta no quedar piedra sobre piedra, tal como Jesús había profetizado en Mateo capítulo 24, versículo 2. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que quizás no sepas es que durante este mismo período, los descendientes de Anás y Caifás ya no estaban en el poder. Su linaje sacerdotal fue desmantelado, su prestigio, su autoridad, su control sobre el templo, todo se perdió. La casa construida sobre mentiras no puede permanecer ante la verdad encarnada. Pero, ¿por qué repasamos esta historia hoy? Porque todavía hoy existen Anás y Caifás modernos, hombres que usan el nombre de Dios para su propio beneficio, personas que se esconden detrás de la apariencia de piedad, pero rechazan la verdad cuando amenaza su sistema de control. Y el Espíritu de Dios está llamando a su iglesia a la vigilancia. La misma corrupción espiritual que condenó a Jesús todavía intenta infiltrarse en corazones, púlpitos e instituciones. Por eso necesitamos abrir los ojos, necesitamos reconocer las señales, necesitamos clamar por discernimiento. ¿Te has preguntado alguna vez con qué frecuencia los justos todavía son condenados hoy en día por juicios injustos llevados a cabo tras bastidores religiosos? ¿Cuántas decisiones se toman no por voluntad de Dios, sino por conveniencia, política o miedo a perder el poder? La palabra de Dios es clara en Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas la luz. Jesús fue condenado por hombres que conocían las Escrituras, pero no conocían al Dios de las Escrituras. Y eso es una advertencia para todos nosotros. Si has visto hasta aquí, di en los comentarios: amo a Jesús. Esto ayuda a difundir este mensaje y demuestra que todavía hay corazones que no se venden al sistema. Cuando hablamos del proceso de Anás y Caifás, no podemos ignorar el contexto en el que dicho proceso tuvo lugar. Era una noche oscura y fría, donde los acontecimientos se desarrollaron rápidamente y sin ningún respeto por las normas religiosas y la justicia de Dios. Pero lo que muchos no saben es que, a pesar de toda la corrupción, el propósito divino se estaba cumpliendo. Y Dios, con su infinito poder, no dejó este acto de traición y maldad sin respuesta. En el centro de ese proceso ilegal estaba la mayor acusación que se podía hacer contra un hombre: ser considerado un blasfemo, un impostor, un falso Mesías. Jesús fue acusado de declararse hijo de Dios, algo que a los ojos de los líderes religiosos era una herejía imperdonable. Caifás, ante esta acusación, reaccionó explosivamente. En Mateo capítulo 26, versículo 65, leemos: Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesitamos de testigos? Miren, ahora han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?». Esta reacción de Caifás, rasgándose las vestiduras, fue un gesto simbólico de indignación, como si declarase la acusación de Jesús como la mayor ofensa que alguien pudiera cometer. Pero lo que Caifás no sabía era que estaba ante la verdad encarnada, ante Dios mismo, que en ese momento estaba a punto de revelar el juicio sobre el pecado del mundo. El juicio de Jesús no fue solo una disputa religiosa, sino una lucha espiritual que involucraba el cielo y la tierra. Detrás de las acusaciones de blasfemia había algo más profundo. Jesús estaba revelando un nuevo pacto, un nuevo camino de salvación,
un camino que no sería aceptado por las autoridades de aquel tiempo. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para silenciar la verdad. Pero lo que no podían ver era que al condenar a Jesús estaban cumpliendo una profecía que había sido dada cientos de años antes, por Dios mismo. El libro de Isaías, capítulo 53, describe con precisión el sufrimiento del Mesías. El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como uno de quien se esconde el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estas palabras, pronunciadas por Isaías, resuenan en cada parte de la crucifixión de Jesús. Los líderes religiosos de aquella época solo veían a un hombre corriente, un hombre que desafiaba su autoridad. Pero lo que no vieron fue que este hombre era la promesa de Dios cumplida. El sufrimiento de Jesús fue la expresión más pura del amor de Dios, un amor que estaba dispuesto a pagar el precio máximo por la salvación de la humanidad. ¿Te has parado alguna vez a pensar en el profundo significado del sacrificio de Jesús? A él, el justo, lo trataban como a un criminal. Él, que jamás había cometido un pecado, estaba siendo condenado como si fuera el mayor de los transgresores. ¿Por qué era esto necesario? La respuesta está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El juicio de Jesús no se trataba solo de él, se trataba de cada uno de nosotros. Él tomó sobre sí nuestras culpas, nuestras transgresiones, para que nosotros tuviéramos vida. Esta es la base de la fe cristiana. Jesús, el Hijo de Dios, fue condenado por los hombres, pero en su sufrimiento estaba cumpliendo el plan de redención de Dios. ¿Pero qué pasó después de este juicio? ¿Cómo respondió Dios a la injusticia cometida por Anás, Caifás y el resto del Sanedrín? El juicio de Dios, aunque parecía retrasado, llegó con fuerza. En Hechos capítulo 5, versículos 36 y 37, vemos el relato de Gamaliel, un fariseo respetado, hablando sobre los eventos que siguieron a la muerte de Jesús. Teudas se levantó, pretendiendo ser alguien, y unos 400 hombres se unieron a él y fueron asesinados, y cuantos lo escucharon fueron dispersados y destruidos. Después de él, Judas el Galileo se levantó en los días del censo y atrajo a mucha gente tras él, y él también pereció, y cuantos lo escucharon fueron dispersados. Estos hombres, Teudas y Judas, son ejemplos de pseudomesías que aparecieron después de Jesús. Intentaron reunir seguidores y desafiar el poder romano, pero todos fracasaron. Lo que Gamaliel estaba sugiriendo es que si Jesús fuera simplemente otro de estos pseudomesías, el mismo destino de destrucción esperaría a sus seguidores. Pero estaba equivocado. Jesús no era como los demás. Él no vino a levantar una revuelta contra Roma. Él vino para destruir las obras del diablo, para traer verdadera liberación. Y lo que sucedió con su muerte, resurrección y ascensión fue una clara señal de que Dios estaba con él. La respuesta de Dios al juicio de Jesús no fue inmediata, pero fue devastadora y definitiva. En el año 70 después de Cristo, como se mencionó anteriormente, el Imperio Romano destruyó Jerusalén y el templo. El castigo de Dios vino sobre la nación que había rechazado al Mesías. La línea sacerdotal de Anás y Caifás fue destruida, y el templo que ellos habían controlado fue arrasado, como confirmación de que Dios no sería desafiado impunemente. La destrucción del templo simbolizó el fin del antiguo pacto. A partir de ese momento, el velo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo, como se registra en Mateo capítulo 27, versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo.
Esto no fue solo un accidente, fue un mensaje claro de que el camino hacia Dios estaba abierto para todos a través de Jesucristo. ¿Puedes ver la gravedad de lo que pasó? No es solo un juicio humano, es una batalla espiritual que se libró en un tribunal sucio, pero que tuvo repercusiones eternas. El castigo de Dios llegó, y la nación de Israel nunca volvería a ser la misma. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Significa que debemos estar alerta. Dios es justo, y su justicia se manifiesta no solo en el juicio final, sino en cada acto que desafía su verdad. Cuando rechazamos el camino de Cristo, cuando elegimos la mentira y la injusticia, nos estamos poniendo bajo la mano poderosa de Dios. La pregunta que te hago ahora es, ¿estás dispuesto a alinearte con la verdad de Cristo, incluso si el mundo te rechaza? ¿O, como Anás y Caifás, te aferrarás al poder y a la posición, rechazando el plan de Dios para tu vida? Cuando pensamos en toda la trama del juicio de Jesús, es imposible no reconocer que los líderes religiosos, en su intento de eliminar lo que consideraban una amenaza, estaban siendo utilizados para cumplir un propósito divino que ellos mismos no podían comprender. Jesús no estaba siendo condenado simplemente por sus propios pecados, sino por los pecados del mundo. Y esto se muestra nuevamente en las palabras proféticas de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada uno de los presentes en ese juicio, cada uno de los que lo acusaron, estaba desempeñando un papel involuntario en el gran plan de Dios. Creían que estaban destruyendo a Jesús, pero en realidad estaban haciendo exactamente lo que Dios quería. El castigo de Dios llegó de manera poderosa, y la resistencia del corazón humano, esa terquedad ciega que llevó a los líderes religiosos a rechazar al mismo Mesías, nos enseña una profunda lección. ¿Qué pasó con estos líderes después del juicio de Jesús? ¿Qué siguió al castigo de Dios que, como mencionamos, se manifestó en el año 70 con la destrucción del Templo de Jerusalén? Más que un simple castigo físico, fue un reflejo de la separación entre Dios y aquellos que lo rechazaron. Este castigo no fue solo una cuestión de destrucción material, sino de pérdida espiritual, de separación del Creador. Dios, en ese momento, estaba diciendo claramente a la nación de Israel: ustedes han rechazado al Hijo, ahora la bendición de ser mi pueblo será esparcida. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Qué significa el rechazo del plan de Dios para nosotros hoy como cristianos? El mensaje de Jesús, la misión de su sacrificio, la redención ofrecida, sigue siendo rechazada por muchas personas en el mundo hoy. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos aceptando la verdad de Cristo en nuestras vidas? ¿O de alguna manera estamos rechazando el plan divino, tal como lo hicieron los líderes religiosos con Jesús? Jesús, en su infinita misericordia, no solo se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados de la humanidad, sino que también reveló, a través de su muerte y resurrección, el camino hacia una vida de reconciliación con Dios. Aun en medio de todas las injusticias que sufrió, nunca dejó de demostrar su amor a los hombres, y su misión, la misión del Cordero de Dios, se cumplió. Ahora, imaginemos por un momento lo que sucedió en los corazones de Anás, Caifás y los demás líderes religiosos después del acto de condena. Se dieron cuenta demasiado tarde. Cuando vieron la evidencia, cuando se dieron cuenta del impacto eterno de la decisión que habían tomado, ¿los visitó el arrepentimiento? El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5, nos dice que Judas, el traidor, se arrepintió de su acción
y trató de devolver las 30 piezas de plata, pero al final no pudo lidiar con la culpa y el dolor que sentía. Fue al templo, arrojó las monedas a los pies de los sacerdotes y dijo: «He pecado entregando sangre inocente». Y los sacerdotes respondieron fríamente: «¿Qué nos importa a nosotros? Eso te toca a ti». Judas, en su desesperación, se retiró y trágicamente terminó quitándose la vida. Esta escena es desgarradora, pero nos muestra una verdad poderosa. El arrepentimiento genuino es fundamental para la salvación. Judas, al igual que los líderes religiosos, tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero desafortunadamente no supo cómo enfrentar el dolor del pecado de una manera que lo llevara a la reconciliación con Dios. Ahora, pensemos en los otros discípulos, aquellos que todavía estaban con Jesús en espíritu, pero que también estaban conmocionados. Pedro, por ejemplo, el discípulo que más destacaba entre los apóstoles, negó a Jesús 3 veces. Aunque conocía el profundo amor que Jesús tenía por él, Pedro cedió al miedo y a la presión del momento. Pero cuando llegó la mañana y cantó el gallo, Pedro se acordó de la palabra de Jesús y, con gran dolor, se arrepintió. Él no cometió el mismo error que Judas. En lugar de sucumbir a la desesperación, Pedro se levantó, fue perdonado y se convirtió en una de las figuras centrales de la iglesia primitiva. Esto nos lleva a otra reflexión crucial. El arrepentimiento puede ser una respuesta a nuestro propio fracaso. Todos hemos fallado de alguna manera. Todos nosotros, en algún momento, hemos estado en una situación de pecado o de alejamiento de Dios. Pero la gran diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro, al darse cuenta de su error, se dirigió a Jesús. No abandonó su fe, sino que se postró ante Dios buscando el perdón. Respecto a los líderes religiosos, el hecho de que continúen con su rechazo al Mesías, a pesar de la evidencia y la clara manifestación del poder divino a través de Jesús, nos lleva a cuestionar qué significa realmente estar en relación con Dios. Si aquellos hombres, con todo su conocimiento religioso y autoridad, pudieron errar tan profundamente, ¿qué dice eso de nosotros? Podría ser que, con todas las distracciones y tentaciones del mundo actual, de alguna manera también estemos descuidando el llamado de Dios en nuestras vidas. Es una advertencia poderosa que debemos tener en cuenta. No basta simplemente conocer la palabra de Dios, tienes que vivir de acuerdo a ello. No basta simplemente creer en las palabras de Cristo, deben tomarse como guía para la vida diaria. Al continuar reflexionando sobre el juicio de Jesús, es importante notar que además de las figuras centrales de Anás, Caifás, Judas y Pedro, hubo un elemento crucial en el proceso de sentencia que a menudo se pasa por alto: la participación de la multitud. Aunque la Biblia habla de los principales sacerdotes y fariseos como los responsables de la condena de Jesús, también sabemos que una gran multitud se unió al grito de «Crucifícalo», tomando un papel activo en el rechazo al Salvador. Esta multitud, que inicialmente había seguido a Jesús durante sus caminatas, visto sus milagros, presenciado su autoridad y escuchado sus enseñanzas, ahora estaba siendo influenciada por la presión de los líderes religiosos. Estaban siendo manipulados por la autoridad de los fariseos y sacerdotes, personas a quienes respetaban, pero que no tenían una visión clara del verdadero propósito de Dios. Cuando Pilato, el gobernador romano, preguntó a la multitud si debía liberar a Jesús o a Barrabás, la opción elegida por la mayoría fue pedir la libertad del criminal y la crucifixión del justo. En Mateo capítulo 27, versículos 20 al 23, leemos: Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera a Barrabás y matara a Jesús. El gobernador respondió:
«¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». Le respondieron: «A Barrabás». Pilato les preguntó: «¿Qué haré pues con Jesús, llamado el Cristo?». Todos le dijeron: «Sea crucificado». La decisión de entregar a Jesús a la muerte no fue solo un acto de condena, sino un reflejo de la naturaleza humana en su totalidad. Con qué facilidad las personas se dejan influenciar por el odio, el miedo, el egoísmo y la falta de discernimiento. Jesús, que siempre había estado del lado de los marginados, los enfermos y los perdidos, ahora se enfrentaba a una multitud que, en su mayoría, lo rechazaba. El hecho de que Pilato, un hombre que sabía que Jesús no era culpable de ningún delito digno de muerte, cediera a la presión de la multitud, nos enseña sobre los peligros del conformismo y la falta de coraje moral. Pilato tenía la autoridad para evitar la condena, pero en lugar de eso se lavó las manos y dejó que la multitud tomara la decisión. En Mateo 27:24, Pilato declaró: «Soy inocente de la sangre de este justo, tú lo ves». Aunque Pilato intentó eximirse de responsabilidad, no escapó del peso de sus decisiones. Por mucho que deseara no haber tomado una decisión, su indecisión se convirtió en una decisión en sí misma. No hacer nada también tiene consecuencias. Esto es algo que debemos recordar en nuestras propias vidas. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor y decidimos permanecer en silencio o ignorarlo, de alguna manera estamos dando permiso para que el mal siga su curso. La inacción de Pilato fue, en la práctica, complicidad. En este momento crucial vemos otra lección poderosa: la influencia de la multitud. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos vemos obligados a tomar decisiones basadas en la presión de los demás? ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, nos dejamos influenciar por quienes nos rodean y nos alejan de la verdad de Cristo? La multitud en el juicio de Jesús representaba la elección fácil, la decisión popular, mientras que la decisión correcta, la elección de seguir a Cristo, requería coraje y firmeza. Pero la historia no termina con la decisión de la multitud. Lo que vemos a continuación es la tragedia de la cruz, el cumplimiento de la profecía y el altísimo precio pagado por el pecado de la humanidad. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del castigo divino. Lo que le sucedió a Jesús no fue un simple acto de justicia humana, sino la manifestación del juicio de Dios sobre el pecado. Jesús, siendo inocente, tomó nuestros pecados sobre sí. Él fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. La muerte de Jesús en la cruz, su agonía, su sufrimiento físico, psicológico y espiritual, no fueron solo consecuencias de decisiones humanas, sino expresión del juicio divino sobre el mal del mundo. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, el apóstol Pedro escribe: «Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Jesús, al morir en la cruz, no solo pagó el precio por la humanidad, sino que nos ofreció la oportunidad de ser restaurados a Dios. El castigo de Dios, que en justicia habría recaído sobre nosotros, fue transferido a Jesús, el justo, el perfecto Cordero de Dios. Esta transacción, este gran acto de misericordia, tiene un poder transformador en nuestras vidas, porque, como dice Isaías 53:5, «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Ahora, con Jesús en la cruz, vemos la verdadera naturaleza del castigo divino. El castigo de Dios, que antes parecía una condena, ahora se convierte en un medio de salvación. El sufrimiento de Jesús se convierte paradójicamente en el camino hacia nuestra reconciliación con el Padre.
Al reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús y el castigo de Dios, es imposible no considerar la profundidad del amor divino revelado a través de la cruz. Dios, en su infinita sabiduría y gracia, permitió que su propio Hijo sufriera el más doloroso y humillante de los castigos para que nosotros pudiéramos ser liberados de la condenación eterna. Este acto, que parecía una derrota, se convirtió en la mayor victoria de la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que a menudo no nos damos cuenta es el precio que Jesús pagó, no solo físicamente, sino espiritualmente. Cuando fue clavado en la cruz, en un momento de profunda agonía, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Este momento de soledad no fue solo una expresión de sufrimiento físico, sino un reflejo de la separación de Jesús de la presencia de Dios. Él, el Hijo perfecto, tomó sobre sí la culpa del pecado del mundo, lo que resultó en su separación temporal del Padre. Este momento de separación entre Jesús y Dios nos revela la gravedad del pecado y la terrible consecuencia de vivir apartado de Dios. Cuando Jesús clama a su Padre, es una demostración del gran costo del pecado, del dolor que sufrió por nosotros. En 2 Corintios 5:21, Pablo afirma: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es importante entender que en ese momento de separación, Jesús se estaba identificando con cada uno de nosotros. Él tomó sobre sí el dolor del pecado y la soledad de la separación de Dios, para que nosotros que estábamos perdidos pudiéramos ser reconciliados con el Padre. El sufrimiento de Jesús en la cruz fue un precio incalculable, pero fue un precio que Él estuvo dispuesto a pagar por amor a nosotros. Después de su muerte, el cuerpo de Jesús fue enterrado, y muchos pensaron que la historia había terminado. Sin embargo, esa no fue la última palabra. La resurrección de Jesús es el gran triunfo de la justicia divina. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte para siempre. La victoria sobre la muerte es una clara evidencia de que el castigo que sufrió fue suficiente para pagar por todos los pecados de la humanidad. En 1 Corintios 15, 55-57, Pablo escribe: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh infierno, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús no es solo un acontecimiento histórico, es la garantía de nuestra propia resurrección. Si estamos en Cristo, sabemos que la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. El castigo de Dios, que vino con toda su fuerza, como hemos visto a lo largo de esta narración, fue un castigo que Jesús soportó por nosotros. Él fue crucificado para que nosotros pudiéramos ser liberados de la condenación que merecían nuestros pecados. Y lo más sorprendente de esta historia de redención es que aún frente a tanto rechazo y sufrimiento, Jesús no se dio por vencido. Él permaneció firme en el propósito de Dios. Él soportó el castigo, no porque lo mereciera, sino porque sabía que era la única manera de restaurarnos al Padre. El gran amor de Dios se manifiesta en la disposición de Jesús a sufrir por nosotros. Como está escrito en Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús no solo sufrió, dio su vida por nosotros. Él nos amó hasta el final y a través de este sacrificio nos ofrece la oportunidad de vivir con Él para siempre. Ahora, mientras reflexionamos sobre esta historia, estamos llamados a tomar una decisión. Podemos, como Anás, Caifás, la multitud y Pilato, continuar rechazando el plan de Dios, o podemos, como Pedro, reconocer nuestro fracaso, arrepentirnos y volvernos a Cristo. El castigo de Dios vino con toda su fuerza,
pero no para destruirnos, sino para restaurarnos. El gran llamado de Cristo es para todos aquellos que desean reconciliarse con Dios. El mensaje de redención que viene de la cruz de Cristo es una invitación a todos, sin exclusión. No importa cuánto te hayas alejado de Dios, no importa cuán graves sean tus errores, Jesús ya pagó el precio. El castigo fue sobre Él, para que en su nombre fuéramos perdonados. Como dice en Romanos 8:1, por tanto ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso, amigo mío, si aún no has tomado la decisión de seguir a Cristo, no lo demores más. El precio ya fue pagado, el castigo ya fue cumplido. Ahora, simplemente acepta la oferta de perdón y salvación que Jesús hizo para ti. Y si ya eres seguidor de Cristo, recuerda que el sacrificio de Jesús en la cruz no es solo una historia lejana. Él continúa viviendo en nosotros y a través de nosotros. Él es nuestro Salvador, y en su muerte y resurrección tenemos la esperanza de la vida eterna.